Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo, The Bridge Coach, y está con nosotros el día de hoy el maestro Walter Hernández. Él es especialista en temas de cobranza, o sea, lo que es cartera vencida, y en los rumbos anteriores ya nos ha hablado de acerca del crédito, de la necesidad de cobranza, y en este momento, en este rumbo, nos va a hablar acerca de las crisis económicas y tal vez de una vez acerca del listado de acreedores. De acuerdo. Pero entonces, ¿cómo? A ver, eso de crisis económicas, pues las tienen los países, ¿no? Sí, también. ¿No? Hay países que tienen crisis. Creo que nosotros llevamos varias décadas de crisis económicas. Expertos. Pero bueno, también las personas entramos en crisis económicas como personas físicas y los negocios, ¿no? Las personas morales. Entonces, a ver, explícanos, ¿qué es ya desde el punto de vista como ustedes lo manejan? ¿Qué es la crisis económica? ¿Por qué se genera? ¿Y qué se puede hacer para salir de ella? Si es que también... ¿Cómo no? Nos puedes Sí, hablar de acuerdo, Silvano, cómo no, encantado. Las crisis económicas, como Silvano nos puso ahorita en la introducción, evidentemente los países tienen crisis económicas, ¿no? Ese es un factor heteroaplicativo, es un factor externo a mí, ajeno a mí. Yo pude haber contribuido, como todos, y es mi país, en algo, Claro. positivo o negativo, pero generalmente pues es una crisis que es externa a mí. La voy a vivir, aunque yo no necesariamente la haya generado. En nuestro país, como bien dices, hemos tenido unas buenazas crisis económicas, devaluaciones, Sí. creo que la última, creo que fue, bueno, tuvimos una como en el 2004, pero una muy fuerte, me acuerdo del error de diciembre, ¿no? En el 94, sí, recordarás. sí. Bueno, Terrible. las tasas de interés subieron tanto que gente perdió sus casas, la gente perdió sus empleos. Sí. Los millennials que te sigan seguro no recordarán. No tienen idea. ¿De qué está hablando? Una crisis económica es una situación dura, difícil de verdad. Pero esas crisis económicas también las tenemos las personas o los empresarios. Sí. ¿Por qué suceden? Normalmente suceden cuando hablamos de un empresario que tiene una crisis económica, normalmente sucede por una mala planeación. De entrada, deja recordarte que la mortandad de las nuevas empresas es altísima en los primeros 2 años, cercano al 80%. En los primeros 3 años. Sí. O hasta los 7. No, ya los 7 ya es demasiado. En los primeros 3 años, ya. Las empresas nuevas que se abren, Sí. quiebran. ¿Por qué? Normalmente es una mala planeación. Te comento, hago una acotación. Allá por donde yo vivo, hay varios locales que se rentan. Entonces se pone un negocio de X al año, lo cierran, luego se pone otro. Y no duran un año, o sea, más de un año y medio. Sí, de acuerdo. Es que normalmente por una planeación, falta planeación. A veces puede ser un estudio de mercado, Claro. normalmente es presupuesto, ¿no? Pero parte también es cobranza, ¿no? La cobranza es sensible, o sea, si el dinero sirve para que regrese y genere nuevamente riqueza, ¿no? Entonces, cuando tú puedes vender mucho, tener una buena idea de empresa, pero si el dinero no regresa a ti, quiebras, o sea, tan Claro. simple como eso. Por eso lo que hacemos es increíblemente necesario y por eso, gracias a Dios, nunca nos falta trabajo. Porque no quiero ser presumido, pues, pero creo que voy a pedirte chamba porque aquí luego no pasa eso. siempre hay alguien que necesita. Entonces, las crisis financieras a veces son por una mala planeación, Sí. normalmente son por eso. Hablando de personas físicas, sucede que con mucha normalidad, con mucha frecuencia, gastamos más de lo que podemos pagar. Entonces, eso es otro problema serio. Y no culpo a nadie. La verdad es que estamos en una sociedad consumista, la gente nos etiqueta por qué tenemos, por qué vestimos, por qué coche manejamos, por dónde vivimos. Y entonces es una carrera que no acaba nunca. En esa carrera que no acaba nunca, gastamos más de lo que podemos pagar y empiezan a tener crisis económicas. Una crisis económica genera, dicen por ahí que se va el dinero y se va el amor.
Eso es cierto, pero no era amor. No. Bueno, para eso sirvió, por lo menos, para darse cuenta. Las crisis económicas nos generan estrés, sí. Nos generan problemas relacionales, o sea, problemas con otras personas. Desde luego nos generan problemas en el trabajo. A veces es porque incluso generan, y desde luego tenemos problemas nosotros por nuestros hábitos de consumo. Eso es parte de lo que genera una crisis financiera. Ahora, el punto, todos podemos haber estado en una crisis o incluso estamos en una crisis. El tema aquí es que cómo lo vamos a resolver, ¿no? Por eso poníamos ahí lista de acreedores, que es como el segundo tema ligado a... Sí. Los deudores normalmente tienen o tenemos múltiples acreedores, ¿no? Bueno fuera que solo le debiéramos a, híjole, no sé si meta goles, pero bueno, a un banco, sí, al banco de, no, de no la digas esquina. Marcas para que no... Igual ya puedes pedir regalías al banco de tu esquina. Es que el problema es que no solo le debemos ahí, sino también le debemos a veces a la automotriz, claro. Debemos la tanda y le debemos a la abuelita. Sí. Entonces, por decir algo sencillo, sí, el teléfono hablando de suministros, ¿no? Sí. El gas, el agua, claro. El teléfono, ¿no? La luz, la renta, ¿sí me explico? Sí, entonces, en realidad, por eso decía que todos somos deudores, todos somos deudores, sí. Entonces, pero a veces no tenemos esa dimensión. Claro. Lo primero que tienes que hacer para poder salir de deudas, evidentemente, es saber hacer un diagramita. Estos son mis ingresos y estos son mis gastos. Cuando hagas ese listado que poca gente hace, te vas a espantar, ¿no? Te vas a espantar, porque te vas a dar cuenta que normalmente no te alcanza con lo que ganas. Y o quieres, tendrás que cambiar de empleo o tener otra segunda actividad, o eso, y además reducir tus gastos, ¿no? Cuando tú empiezas a reducir tus gastos, hay gastos que no puedes dejar de pagar. Claro. O tú dijiste uno, la renta es la renta o la hipoteca, según sea el caso, claro. Es prácticamente el pago uno después de los alimentos. O sea, alimentos, obvio, es pago uno. Sí. Pero después de eso, renta o hipoteca. Es lo primero que todas las personas pagamos, ¿no? Pero cuando estoy hablando de lista de acreedores, estoy hablando que uno tiene que escribir y decir, bueno, yo pago esto de luz, pago esto de agua, pago esto de renta, pago esto de hipoteca, pago esto de mi auto, pago esto de mi nómina, pago esto de la colegiatura de los niños, pago esto. Incluso debiera de sobrar hasta como un 20% para ahorro y diversión. Bueno, no debiera de sobrar. Todos los que son financieros dicen, primero piensen en el ahorro, separa. Debería de programarse eso, no de que dejarlo que sobres. Es correcto. Sino programar que haya eso, que existe. Me parece demasiado ambicioso, pero ese es el deber ser. ¿Sí me explico? Sí. O sea, la mayoría decimos, bueno, lo que me sobre voy a ahorrar. Y la gente que te vende un plan personal para el retiro, la gente que sabe de finanzas y que puede ayudarnos a prospectar un futuro medianamente aceptable para nosotros, te dice, es que tienes que separar el ahorro del 10% o un porcentaje fijo mensual desde el inicio. Eso es difícil, poca gente llega a ese punto, pero la idea es que todos lleguemos ahí. Entonces, cuando tú hagas tu lista de acreedores, tienes que poner, entiendo que cuando empezamos a dejar tareas a nuestros clientes, hay quienes las hacen y son los que que son muy exitosos en sus finanzas. Hay quienes no las hacen y siguen teniendo un desorden, un problema. Hay que hacer el listado porque no todos los acreedores son iguales. Si bien les vamos a pagar a todos, tenemos que priorizar para saber a cuál le vamos a pagar primero, ¿no? Personalmente, yo por ejemplo en mi iglesia, yo doy mi diezmo, ¿no? Y entonces esa es una convicción. O sea, eso es algo... O sea, nadie te obliga, no, claro, ni firmas tu pagaré. No, es correcto. Es correcto. No te amenazan. Es correcto. Bueno, sí. Bueno, la Biblia dice clarito que... dice que te vas a ir a quién sabe dónde, sí. Es cierto. Pero lo que sí es cierto es que uno puede incluso tener sus convicciones personales. Claro. Y cuando tú das... No me pregunten por qué, pero Dios bendice, o sea, y ya soné muy evangélico, pero hagan su lista de acreedores. Lo que yo quería decir con este ejemplo es que un acreedor para mí es Dios. Entonces, si un acreedor para ti es Dios, lo pones ahí en tu presupuesto. Claro, entonces, sí, entiendo. Es todos aquellos que, tanto por obligaciones, digamos, legales, como por convicción personal, los pongas en acuerdo. Puede ser, oye, le tengo que dar dinero a mi mamá, o a mi prima, o qué sé yo, por lo que X, ¿no? Es correcto. ¿Y qué contrato tienes con tu madre? Sí. Uno, pero tienes
Sí, le debo algo. La vida, dice, así me dice, tenemos la vida y todo. Ya con eso, Ya con no eso. tenemos, esa deuda no tenemos ni cómo pagarla, Ni ¿no? cómo pagar. Pero pues si tu mami está dentro de tu, por supuesto la tienes que poner en tu lista de acreedores. Claro. Lo que quiero decir con eso es que tienes que poner todos. Ahora, lo segundo es priorizar. Habrá algunos que hay que pagar inmediatamente y habrá otros que, y puede ser algo rudo, pero que incluso podamos dejar de pagar por el momento, ¿no? Claro, sí, que lo sí, paguemos, sí, sí. Incluso hasta hablando a veces, oye, no, ahorita no puedo, no te voy a priorizar, pero en 6 meses te pago, ¿no? O sea, o en un, y documentarlo. Generalmente eso es un acto de buena fe que los acreedores ven muy bien, ¿no? Cuando alguien te documenta, reconoce la deuda y te quiere y tiene voluntad de pago, te lo va a documentar. Claro. Entonces, hay que hacer esa lista. En esa lista, ¿qué otra cosa vamos a poner? Desde luego, hay algunos créditos que son con garantía, esos hay que priorizarlos también, y los que tengan las tasas de interés más altas, ¿no? Claro. Entonces, Sí. hay que poner monto, si tenemos garantía o no, y qué tasa de interés me estás cobrando. Ese tema de las tasas de interés, poca gente tiene el cuidado de estudiarlas, de revisarlas. Y es sumamente importante, porque si estamos hablando que el dinero no me alcanza para pagarle a todos mis acreedores, pues le voy a pagar a quién, evidentemente al que me esté costando más, porque es al que quiero quitar primero. Claro. Ese análisis relativamente sencillo, la mayoría de la gente no lo hacemos. Y por no hacer ese tipo de prioridades, tenemos problemas. Ahora, Sí. una vez que sabemos cuánto ganamos, cuáles son todos mis ingresos, y que ya sé cuánto es todo mi gasto, vamos a ver qué es, vamos ya a tomar medidas, ¿no? Entonces, eso se llama lista de acreedores. Eso es fundamental para cualquier deudor, tener una lista de acreedores bien documentada, donde venga el importe, la mora, la tasa, ¿no? Claro. La garantía, y en base a eso empezamos a tomar decisiones. Híjole, bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que debería de haber algún tipo de materia en las escuelas Sí. en donde nos enseñaran todo eso, pero desde la primaria, Sí. ¿no? Para Educación que financiera. pudiéramos manejar esto. Yo me acuerdo haber leído acerca de Rockefeller, yo no sé si era cierto, el primero, John, que decían que el señor llevaba su libretita y anotaba todo, ¿no? Aquí le di 1 centavo de propina de dólar, porque tal, acá 2 centavos, allá $1, etc. Y luego a veces en los cursos que doy, cuando hablamos de este tema, se presta, les digo, a ver, hagan una lista también de lo que gastan, ¿no? La mayoría no lo quiere hacer. Claro. Y cuando deciden hacer unos cuantos, generalmente se sorprenden. Sí. A mí me ha tocado, a mí también me gusta hacer eso, y sí se sorprende uno en qué se te va el dinero. Sí. ¿No? ¿En qué De se te acuerdo. va el dinero? Si lo hace riguroso, entonces eso ayuda como a tomar conciencia de ello. Bueno, esto es como una cuestión aparte, porque se nos está terminando ¿cómo ves? Se va Muy así rápido el tiempo. Sí. Pero lo que pasa es que sentimos que se nos va rápido el tiempo, al menos yo así creo, porque estos son temas interesantísimos y además de gran valía. Yo espero que a quienes nos estén escuchando nos sigan, y los que luego lo vuelvan a ver, que lo vean, pues sí, realmente como una guía valiosa para sus vidas. De acuerdo. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Y hoy, en el tema tan importante acerca de la cobranza, quien nos está hablando es el maestro Walter Hernández. Mantente aquí, porque aquí marcamos rumbo.